Hola, mi nombre es Marcos Argandoña y te doy la bienvenida al video explicativo correspondiente al mapa conceptual de la asignatura Programación Avanzada. En esta oportunidad, se plantearán los principales conceptos desarrollados en la unidad, los cuales se integrarán para visualizar la relación de las diferentes etapas y elementos de la programación de objetos con el fin de resolver los proyectos informáticos. Bueno, entonces vamos a comenzar explicando la unidad 1, la cual aborda dos temáticas bien importantes. La primera es el paradigma de orientación a objetos y el segundo es el lenguaje Java. Después vamos a entender por qué el lenguaje Java es abordado. Ya, podríamos decir que el paradigma orientado a objetos, según Solís en el apunte de clases, dice que nace en los años 60. Las ideas principales de esta orientación a objetos de la Universidad de Noruega, donde se desarrollaban sistemas informáticos para simular el comportamiento de sistemas físicos, como por ejemplo simular el funcionamiento y obtener el rendimiento de un motor. Por lo tanto, la razón de ser de estas nuevas tecnologías es la construcción de software que vienen por alcanzar el más alto nivel de calidad. Entonces vamos a explicar este paradigma. Este paradigma posee pilares, que son los pilares de la orientación a objetos, los cuales se dividen en, primero, el objeto. El objeto vendría siendo el concepto que nace como una unidad que combina datos y funciones que operan sobre ellos. Segundo, tendríamos la clase. García en el año 2014 describe una clase como un concepto que describe a un conjunto de objetos. Y por último tendríamos la subclase, la cual hereda de la clase. Podemos decir que la clase vendría siendo la clase padre y la superclase vendría siendo la clase hija. Vamos a continuar con el paradigma orientado a objetos versus el paradigma estructurado. Anteriormente, en otras asignaturas hemos estudiado el paradigma estructurado en lenguajes como C. También podríamos decir que Java puede programar de forma estructurada y la mayoría de los lenguajes de programación pueden programar de forma estructurada. Pero, a cambio, la orientación a objetos viene a cambiar la forma en cómo se organiza y distribuye el código para poder resolver los problemas de una forma mucho más eficiente y que le otorgue un grado mayor de calidad a nuestras construcciones. Aunque lo que tienen en común la programación orientada a objetos y el paradigma estructurado es que la sintaxis no varía. Lo que varía es la forma en la que un programador, utilizando una metodología u otra, o un paradigma u otro, llega a resolver los problemas. Vamos a continuar con el lenguaje Java. El lenguaje Java es uno de los lenguajes más populares dentro de los programadores y dentro de las empresas que hacen desarrollos. Es uno de los más utilizados y más demandados. Y esto se explica por sus mecanismos básicos a través de los cuales logra realizar acciones. Esto se explica en Sun el año 2005. Las principales características del lenguaje Java es que es simple, ya que este hereda muchos conceptos que vienen de sus padres, que vendría siendo C y C++, y además incluyen operaciones y métodos que son simplificados en Java para su fácil utilización. El lenguaje Java también es un lenguaje multihebra. Esto se explica de la siguiente forma. Normalmente los programas se van leyendo de línea en línea, lo cual permite que el programa vaya avanzando de forma secuencial. Java permite, por medio de thread, lanzar hebras paralelas, lo cual le da la capacidad a Java de realizar muchas tareas a la vez, como por ejemplo revisar la base de datos, imprimir y actualizar la interfaz gráfica, todo en un mismo momento. El lenguaje Java también posee la característica que es seguro. Y esto se puede explicar porque Java provee de sistemas de seguridad que restringen el accionar de los programas remotos, al ejecutar acciones que no impliquen riesgo para el que lo ejecuta. O sea, eso quiere decir que impide programas maliciosos. Y por último, al tener su propia máquina virtual, este lenguaje es independiente de la plataforma. Se puede ejecutar el mismo programa en distintas plataformas, siempre y cuando se tenga la máquina virtual de Java instalada. Ya, vamos a continuar con las clases como tipo de objeto. Las clases son un tipo de objeto que puede utilizarse para instanciar diferentes objetos cuando se ejecuta un programa. Dentro de la clase se pueden definir los atributos, se pueden declarar las clases y se pueden declarar los métodos. El lenguaje Java también permite la declaración de variables, las cuales permiten manejar distintos datos, como lo son los tipos de datos primitivos, los cuales son los bytes, los short, los int, los long, los float, los double, los boolean, los char. Para utilizar una variable, primero esta se tiene que definir, a la cual se le puede asignar un valor que puede ser modificado mientras dure la ejecución del programa. Las variables tienen un nombre, un tipo, un dato y un valor. En Java también podemos encontrar las clases contenedoras para cada tipo de dato primitivo. Estos también son conocidos como wrappers. Se diferencian de los datos primitivos, ya que la primera letra va en mayúscula, salvo en char o en int, ya que char es character e int es integer. Y también tenemos otras como el string, por ejemplo. Para terminar con esta unidad, vamos a continuar con las expresiones y operadores. Solís explica que una vez que se crean las variables, se desea hacer algo con ellas. Los operadores permiten realizar una evaluación de cálculo y son aplicados a variables integrales de una expresión. Los operadores que se utilizan para las operaciones tienen prioridades, las cuales se van resolviendo para llegar a sus resultados de acuerdo a los símbolos que vayan manejando, ya sea para las distintas operaciones o los resultados que queramos llegar. También tenemos los operadores enteros, y esto se explica que Java permite tres tipos de operaciones que pueden ser realizadas entre enteros. Las primeras serían las unarias, las binarias y las relacionales. Las operaciones unarios actúan sobre números enteros simples, y los binarios actúan sobre pares de números enteros. Ambos operadores, unarios y binarios, retornan resultados enteros. Los operadores relacionales, en cambio, actúan sobre dos números enteros, pero retornan un resultado booleano. Entonces, la diferencia entre operadores y relacionales, enteros y relacionales. Por ejemplo, los operadores enteros unarios vendrían siendo los de incremento, decremento, negación y complemento de bit suite.
También tenemos los operadores interbinarios, que son los de adición, sustracción, multiplicación, división, módulo. AND, OR, SOR, desplazamiento a la izquierda, desplazamiento a la derecha, desplazamiento a la derecha rellenando con ceros. Tenemos los operadores interrelacionales, que son menor que, menor igual que, igual a, diferente a. También tenemos los operadores de punto flotante, los cuales, según Solis, son similares a los operadores enteros. Y también existen tres tipos de operaciones que pueden ser realizadas con números de puntos flotantes: unarias, binarias y relacionales. Entonces, tenemos los operadores de punto flotante unario, que solamente permiten incremento y decremento, y los binarios que permiten adición, sustracción, multiplicación, división y módulo. Por último, tenemos que existen algunas clases que nos ayudan a solucionar problemas de forma más rápida en Java, como lo son la clase System, la clase Math y la clase Scanner. La clase System pertenece a la librería java.lang, y esta se definen los dispositivos estándar de entrada y salida. La clase Scanner pertenece a la librería paquetes java.util y se instancia de la siguiente manera: scanner, teclado, igual, new scanner, entre paréntesis system.in. La razón del system.in, sea el argumento, es conectar la palabra una relación entre el objeto teclado tipo scanner y el objeto system.in, que representa el sistema estándar de entrada de información de Java. De todas maneras, por defecto, la entrada estándar es el teclado. Por último, tenemos la clase Math, que nos permite realizar operaciones matemáticas sin tener que crear nuestras propias interfaces. Bueno, ahora vamos a continuar con la unidad 2. La unidad 2 se divide en 5 temas. El primero es la estructura de control o ramificación. También yo la conozco como estructura selectiva simple o estructura selectiva múltiple, dependiendo. La estructura selectiva simple vendría siendo el if-else y la múltiple vendría siendo el switch. Para auxiliar a estas sentencias existen las sentencias de ramificación, las cuales son la sentencia break y la sentencia continua, las cuales hacen un alto en el programa y dependiendo de las necesidades que uno estime conveniente las puede ir utilizando. Pero para terminar el switch, sí o sí siempre hay un break, y el break también se puede utilizar para terminar un programa, la ejecución del programa. También tenemos el segundo tema, que vendrían siendo los ciclos, las estructuras repetitivas, las cuales se clasifican en el do-while, el cual permite que se ejecute una acción hasta que la condición escrita en el while se cumpla. Tenemos el ciclo while, el cual permite que se ejecute la opción siempre y cuando esté la condición dentro de lo que se pide en el while. Y por último tenemos el ciclo for, que es un ciclo más estructurado, que hace que se repita el ciclo hasta que se cumpla la condición escrita en el for. Java es un programa orientado a objetos, y la orientación a objetos, lo más importante es que nos permite trabajar con herencia. ¿Qué vendría siendo la herencia? La herencia es una forma en la cual, mediante una clase suprema, se puede heredar métodos y atributos a subclases o clases herederas. Dentro de la herencia se permite el acceso y herencia, o sea, puede acceder a la superclase y a la vez puede heredar desde la superclase y desde la clase. Permite la sobreescritura de métodos, la sobrecarga de métodos, la sobrecarga de constructores, el método equals de la clase object y el método toString de la clase. El método toString es como permite devolver algún resultado, algún escrito, todo lo que contiene la clase en un toString, todos los atributos, de manera ordenada. Por último, la programación orientada a objetos y Java permiten las excepciones, el trabajo y manejo de excepciones. Una de las leyes de Murphy dice que si algo puede fallar, fallará. Y para darle solución a eso, en programación se trabaja con excepciones, las cuales responden a cualquier situación que pudiera provocar una interrupción en el subflujo normal de las sentencias del programa. Es un mecanismo de control de errores en tiempo de ejecución y permite lograr que si durante la ejecución se produce un error, la aplicación siga funcionando. Y como todo en Java, los errores y excepciones también son objetos. Y las clases relacionadas son error y exception, y ambas se heredan desde la clase throwable. De esto nace la relación Java lanza una excepción. Oracle en el año 2018 plantea que los constructores de la clase throwable son throwable, el cual construye una instancia de la clase throwable con un mensaje nulo, y throwable string texto, el cual hace lo mismo, pero con un mensaje correspondiente. Los métodos de la clase throwable, según Oracle en el año 2018, son uno de tipo string, getMessage, que devuelve el mensaje que se asoció a la instancia cuando se creó; también de tipo string, toString, devuelve una descripción de la instancia, indica el nombre de la clase y el texto obtenido del getMessage; y uno de tipo void, que es print stacktrace, es invocado desde la máquina virtual cuando se produce una excepción de tipo runtime exception. Vamos a continuar con los tipos de excepciones. García, en el año 2010, indica que existen dos tipos de excepciones. La primera son las excepciones propias de Java, las cuales corresponden a todas las que se muestran en la jerarquía que heredan de la clase exception. También se conoce como no comprobadas, y también identifica las excepciones definidas por el usuario, las cuales corresponden a excepciones creadas por el propio programador para su aplicación en los métodos. También se les conoce como comprobadas, y estas deben heredar de la clase exception. Por último, para manejar las excepciones, el usuario debe crear una clase que herede de la clase exception y que a su vez disponga de métodos que lancen excepciones. Y esto lo explica García en el año 2010. Vamos a continuar con la unidad número 3, la cual sigue explicando las principales características de la programación orientada a objetos, del proceso de programar orientado a objetos. Vamos a seguir con el primer concepto, que es la clase abstracta. Una clase abstracta es un tipo de clase que podríamos decir que existe solamente como superclase, la cual hereda a sus subclases sus métodos y atributos. Sin embargo, sus métodos son abstractos, o no están inicializados. Por lo tanto, en una subclase se tiene que usar el override para poder utilizar los métodos de la superclase, y lo más importante es que la clase abstracta no puede ser instanciada como objeto. Por lo tanto, solamente tiene la función de ser una superclase o una clase que hereda métodos y atributos. Vamos a continuar con el polimorfismo. El polimorfismo se puede explicar como algo que tiene múltiples formas. Por ejemplo, tenemos un objeto que vendría siendo una figura geométrica y tiene sus métodos y tiene sus atributos. Y esta figura geométrica
puede heredar a nuevas subclases, que podría ser un círculo, un cuadrado, un triángulo, un hexágono, las cuales tienen distintas formas para sacarle su área, o llegar a un perímetro, o sus ángulos, o incluso para dibujarla. Por lo tanto, permite poder manipular el objeto como si este fuera un tipo genérico, otorgando mayor flexibilidad al momento de programar objetos. Vamos a continuar con las interfaces. Las interfaces son clases que nos otorgan métodos. Métodos para A, B, C, para lo que uno quiera lograr dentro de otra clase. Entonces, esto nos permite hacer una aseveración con respecto a la herencia múltiple, diciendo que las interfaces es como la única forma de poder trabajar la herencia múltiple en Java. Vamos a continuar con los arreglos. Según Flores, en el año 2012, un arreglo o array representa una estructura de datos que define una colección indexada, que contiene una cantidad fija de datos homogéneos. Por ejemplo, si hablamos de programación estructurada, podríamos decir una matriz para guardar datos de X producto para una ferretería. O si hablamos de programación orientada a objetos, podríamos utilizar una matriz para guardar objetos, que cada objeto tiene sus características, sus atributos y puede instanciar métodos. Y los podemos clasificar en arreglos unidimensionales o vectores, o arreglos multidimensionales o matrices. Para trabajar con datos en arreglos es necesario instanciar o trabajar con la clase arrays, la cual se encuentra en java.util. Seguimos con la clase file. Se dice que la clase file es muy útil para recuperar información con respecto a un archivo directorio que se encuentra en un disco o dispositivo externo. Generalmente se utiliza con otras clases Java pertenecientes al package java.io. Dentro de los archivos que se pueden trabajar con la clase file están los .txt, .xls, .zip, .bar y .war. Vamos a continuar con algunas clases que son utilizadas para leer archivos, como lo son la clase FileReader, la cual permite utilizar un bloque try catch controlando las excepciones del tipo IOException, y la BufferReader, que permite almacenar el contenido de un archivo y es más práctica en la lectura. Por último tenemos la clase FileWrite, la cual provee a Java para escribir un archivo de texto. Por último tenemos la unidad 4. En la unidad 4 vamos a partir con las colecciones. Según Flores, en el año 2012, la interfaz collection es una de las interfaces más importantes de Java. Nicolás Inchmeyer expresa que las colecciones corresponde a todo lo que permite agrupar elementos con la posibilidad de recorrerlos, o bien iterar sobre ellos, y además que se pueda conocer su tamaño, a pesar de que este podría variar en el tiempo. La interfaz colección posee métodos, que nos permiten trabajar con ellas, como por ejemplo el método clear, que elimina todos los elementos de una colección, el método size, que devuelve el número de elementos de la colección, isEmpty, determina si la colección está vacía, add, para agregar un elemento, constime, comprueba si existe el elemento, remove, elimina la primera ocurrencia del elemento, iterator, obtiene un iterador que permite recorrer la colección de un elemento a la vez. Hay que tener presente que las colecciones se pueden duplicar, se pueden eliminar y se pueden recorrer. ¿Y se pueden recorrer para qué? Para conocer los elementos que la componen. Y se pueden recorrer utilizando todos los métodos que el lenguaje Java permita emplear. Por último, es importante mencionar que las colecciones, así como muchos objetos de Java o clases de Java, se sistematizan de forma jerárquica. Continuamos con Interface List, la cual es la colección más simple de Java, de acuerdo con lo indicado por Oracle el año 2018. Esta permite acceso aleatorio. Las colecciones están ordenadas, sin embargo, también es factible ordenarlas por otro criterio mediante el método collection.sort. Se puede agregar o eliminar elementos sin ningún tipo de restricción, dispone de iterador especial llamado listSort, el cual permite modificar la lista en cualquier dirección. Son fáciles de entender, ya que utiliza la misma notación de arrays y posee un bajo rendimiento en ciertos tipos de operaciones especializadas. Esto permite utilizar la clase ArrayList, la cual es similar a los arrays y permite almacenar datos en memoria dinámicamente, por lo tanto no se requiere definir el tamaño de la lista, según Flores en el año 2012. Y también nos permite trabajar con la clase LinkedList, la cual implementa la interfaz list y se basa en la implementación de listas doblemente enlazadas, es decir, que sus elementos poseen referencias al objeto de la posición anterior y al de la posición siguiente, según García en el año 2010. También podemos continuar con la interfaz set, la cual corresponde a una colección que no admite elementos duplicados, pero no importa el orden de estos. La interfaz set nos permite trabajar con la clase hashSet, la cual es la clase más usada para implementar interfaz set y se basa en una tabla hash, que corresponde a una tabla con una clave que indica la posición del elemento, y de esta forma es más fácil acceder a dicho elemento. También nos permite trabajar con la interfaz sorterSet, la cual es una interfaz muy similar a set, con la salvedad de que permite que sus elementos estén ordenados. De esa forma, la búsqueda y consultas son más rápidas, según García en el año 2010. Por último, la clase treeSet es una clase que implementa interfaz sorterSet. Se basa en una estructura de árbol y permite que los elementos se ordenen de forma natural, o bien por un orden definido por un comparador, haciendo más óptima la búsqueda, inserción y eliminación de elementos que lo conforman. El siguiente contenido es la interfaz map. Map es una interfaz que corresponde a una estructura que guarda un par clave-valor, de forma tal para que la clave se tenga un solo valor, y esto lo explica García en el 2010, y esto es similar a lo que utiliza Python para hacer los diccionarios. Para utilizar la interfaz map podemos llamar a la clase #table, la cual implementa la interfaz map, por lo tanto hereda todos sus métodos y se caracteriza por almacenar un par de tipo clave-valor en una tabla hash, con la salvedad de que ni la clave ni el valor pueden tener valores nulos, según García el año 2010. Continuamos con la clase hashMap, la cual implementa la interfaz map, por lo tanto hereda todos sus métodos, además permite la existencia de valores nulos y claves nulos.
La clase LinkHashMap también implementa la interfaz map, por lo tanto hereda todos sus métodos. La diferencia entre HashMap y LinkedHashMap radica en que la última se compone de una lista doblemente enlazada por cada una de sus entradas. Y esa lista es la que determina el orden de iteración. Continuamos con la interfaz SortedMap, la cual también implementa la interfaz map, con la salvedad de que los elementos están ordenados según un orden natural de las claves, facilitando así la búsqueda y consultas en general. Por último, la clase TreeMap implementa la interfaz SortedMap, por lo tanto los datos contenidos se ordenan según la clave, es decir, la clase de las claves tiene que implementar las interfaces comparables, o bien cuando se crea TreeMap hace mención a un objeto comparator, el cual debe ser considerado con el método equals. A la vez se debe establecer el método compareTo, según García en el año 2010. Por último, tenemos los controles gráficos de Java. Desde que fue el apogeo de los lenguajes visuales, las interfaces gráficas de usuario han sido un factor muy relevante en los patrones de programación. Java comenzó con los componentes provistos por AWT, Abstract Windows Toolkit, pero con el tiempo evolucionó a Swing, que dispone de muchos componentes visuales y mejores que los predecesores, permitiendo crear interesantes interfaces. Entonces vamos a explicar las librerías que contribuyen, que vendría siendo la Swing y la AWT. AWT corresponde a un conjunto de librerías cuyo foco apunta a la creación de interfaces gráficas. En su inicio, AWT creaba los objetos delegando su creación y comportamiento a herramientas nativas de la plataforma donde corre la máquina virtual de Java. AWT hace uso de la interfaz de usuario y componentes nativos de la plataforma, por ello se le denomina Heavyweight Components, de ahí que se dieran muchos problemas de compatibilidad. Por otro lado, Swing es una poderosa herramienta para desarrollar interfaces para applets y aplicaciones varias, ya que presenta una cantidad de controles y calidad de los mismos, lo que otras herramientas del mercado no logran igualar. Además presenta una mejor portabilidad y comportamiento. Continuamos con el manejo de eventos. Actualmente el usuario hace uso de una aplicación, ya sea utilizando el mouse o bien ingresando desde el teclado, y generalmente termina esto último haciendo clic o presionando la tecla Enter. A esto se le denomina evento. Internamente, en las aplicaciones, los eventos dan cursos a los métodos, que finalmente son los que entregan las respuestas al usuario final. Para definir qué es un evento, lo vamos a hacer según el tutorial de Oracle 2017, el cual define que un evento es un objeto que encapsula toda la información sobre la interacción con el usuario. La interfaz Listener es una interfaz que permite manejar la captura de eventos. En Java, cada tipo de evento cuenta con su clase o interfaz Listener o clase oyente. De acuerdo con Oracle 2017, algunas interfaces Listener son las siguientes: Actual Listener, Adjuntment Listener, Component Listener, Container Listener, Focus Listener, Item Listener, Key Listener, Mouse Listener, Mouse Motion Listener, Text Listener y Windows Listener, las cuales tienen distintos métodos para hacer acción a distintos eventos o interacciones del usuario. Por último, los controles gráficos se distribuyen en clases, las cuales son la clase JFrame, la cual es utilizada para crear las pantallas gráficas, que funcionan como contenedor de muchos de los objetos que puedes agregar sobre el mismo, y la cual a su vez se compone de constructores y métodos. También tenemos la clase JPanel, el cual es uno de los contenedores más utilizados. Estos permiten crear agrupaciones dentro de la pantalla y de alguna manera ordenar los componentes. Existen otras formas de agregarlas, pero esto es mediante el uso de layouts. También tenemos la clase JLabel, la cual es un pequeño contenedor que permite agregar un texto estático en la pantalla. La clase JTextFile, siendo este el primer componente que da la posibilidad al usuario para interactuar con la pantalla, en el cual puede ingresar texto, a veces formateado, y posteriormente realizar alguna operación sobre él. Tenemos la clase JRadioButton, la cual permite seleccionar una opción entre varias existentes, con la salvedad de que solo una va a ser seleccionada, muy parecido a los switch case. Tenemos también la clase Checkbox. Esta clase permite seleccionar varias opciones dentro de un rango de posibilidades existentes. Por último tenemos la clase JButton, la cual permite crear botones completamente funcionales que respondan al evento que nosotros programamos. Bueno, y estos han sido los conceptos fundamentales que debemos asimilar para lograr comprender cuáles son los pasos a seguir para lograr la programación orientada a objetos. Partiendo desde lo más simple, que vendrían siendo las variables, los métodos, hasta algo que vendría siendo mucho más complejo, como son las interfaces gráficas, que vendría siendo ya la conclusión de lo que nosotros como ingenieros debemos lograr a la hora de desarrollar nuestros programas y aplicaciones. Es importante conocer conceptos como la herencia, el polimorfismo, las sentencias selectivas, los ciclos y el manejo de excepciones para lograr construir aplicaciones robustas que den con los requerimientos que piden nuestros clientes. Bueno, y este ha sido mi video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te sea de total utilidad. Nos vemos, hasta pronto.